Bienvenido a este podcast en donde vamos a conectarnos con esta idea de cómo ser creadores de nuestra narrativa, de nuestro propósito y cómo enriquecer nuestra vida. Quédate que va a estar muy interesante. Muchas de las tiempo que utilizamos en nuestra vida, lo utilizamos para nuestra vida laboral, para nuestra vida de negocios, para las actividades que hacemos productivas. Digamos que si ponemos a hacer una cuenta, una aritmética, si quitamos el tiempo que vamos a estar dormidos y si ponemos 8 o 9 horas que vamos a estar en el trabajo durante toda la semana, prácticamente el 65% de toda nuestra vida vamos a estar en el trabajo, ya sea este trabajo en el que estamos o otro trabajo. Entonces te invito a reflexionar el poder, la importancia de conectarnos con un propósito en nuestro trabajo, conectarnos con nuestro trabajo. Imagínate la carga emocional, imagínate la pesadez que es ir por la vida, digamos, sin que te entusiasme tu trabajo, ¿no? Imagínate levantarte de la cama con el guácala de tener que ir a trabajar. Bueno, eso es la manera en que experimentan la mayoría de los humanos. Y yo quiero darte una fórmula para que probablemente digamos que sobrepases ese desafío conectándote de manera entusiasta con tu trabajo. Entonces vamos a hablar de eso y vamos a hablar del poder que tiene el lenguaje, el poder que tiene las narrativas para crear la experiencia de conexión con ese propósito y con ese entusiasmo en lo que haces en general en la vida, pero especialmente en tu trabajo. Pongamos atención en nuestro lenguaje. Nuestro lenguaje no solo es para describir las cosas. Nuestro lenguaje literalmente tiene el poder de crear las cosas. Cuando estamos utilizando el lenguaje, muchas veces no somos conscientes que este lenguaje lo que está haciendo es determinar también la manera en que nos relacionamos con las cosas. Por ejemplo, si describimos la manera en que nosotros somos, no solamente lo estamos usando para describirnos, sino lo estamos usando para crearnos. Por ejemplo, yo soy una persona, soy un hombre amoroso que tiene la posibilidad, la capacidad de tener buenas relaciones, de poder expresar sus sentimientos. En el momento en que lo estoy diciendo de esa manera, pues entonces me permite conectarme con esa manera en que lo estoy diciendo y relacionarme con el mundo, con mis relaciones, con mis acciones de esa manera. Estoy creándome al mismo tiempo utilizando el lenguaje con las narrativas, no solamente que digo a los demás de cómo soy, sino las narrativas que me digo a mí mismo. Es decir, lo que yo estoy pensando también es una narrativa. También utiliza el lenguaje y también me cuento historias sobre mí, quién yo soy, cómo yo soy. Y entonces, cuando tenemos esta conciencia, podemos alterar nuestro lenguaje. Podemos enfocarnos en un lenguaje intencionado, que nos platiquemos historias que nos empoderen, que nos enriquezcan. Y entonces, de esa manera, no solamente utilizar el lenguaje para describir cosas, sino para crear esas cosas. Y eh, me parece que esto es algo sumamente relevante en la posibilidad de tener libertad, de construirnos a nosotros mismos y de conectarnos con un propósito que sea significativo, porque ese propósito, como lo he comentado en otros podcasts, no viene de fuera. Ese sentido, ese propósito no viene como algo de fuera, sino es algo con lo que nosotros nos conectamos, viene de adentro, así como cuando hay una obra de arte o un poema, tal vez, ese poema probablemente resuene y genere un valor para alguien y para otra persona no. Entonces, ¿cómo me conecto con ese valor del poema o ese valor que me da la obra de arte o que presenta la obra de arte? Pues me conecto desde mi subjetividad, desde la manera que las cosas que son importantes para mí, desde mis narrativas internas. Y ahí es donde está la gran posibilidad de hacernos conscientes, pues que el lenguaje nos invita a ser una herramienta de transformación. El lenguaje es, digamos, lo podemos percibir como esta herramienta de transformación. Entonces, un lenguaje que es intencionado es un lenguaje que está creando eh, no solamente quien yo soy en el mundo, sino está creando también las relaciones a mi alrededor. Es decir, cómo puedo decir, por ejemplo, puedo decir toda la gente
es egoísta y es mala, entonces me tengo que cuidar de la gente porque la gente quiere salvarse y quiere echar la culpa a alguien. Entonces voy por la vida y por mi trabajo, ¿no? Que es donde pasamos la mayor parte de la vida, pues protegiéndome de la gente. Y entonces mi relación que tengo con la gente no es una relación de intimidad, no es una relación de confianza, de empatía, sino es una relación de cuidarme las espaldas. Y al momento de yo estar enfocado en cuidarme las espaldas, luego entonces estoy creando esa separación. Estoy creando que sea realidad esto que estoy diciendo. Sin embargo, sí puedo utilizar el lenguaje para decir, bueno, la gente tiene carencias, tal vez la gente es de determinada manera, pero la gente en el fondo siempre va a ser buena. La gente cuando podemos ser empáticos, cuando nos podemos conectar de manera empática con las personas pueden percibir el ambiente que hay o la intención que tengo y generar un ambiente de confianza. Y a partir de construir este ambiente de confianza, entonces las personas se convierten en personas bien intencionadas. Entonces, si yo voy con esta narrativa, luego entonces mi enfoque de relación con las personas es muy distinto. Entonces, otra vez, podemos crear este ambiente para establecer incluso en las diferencias acuerdos de ganar, ganar. Eh, pero ¿por qué quisiéramos establecer acuerdos de ganar, ganar? Bueno, porque nos une un propósito. Queremos mejorar la vida de las personas, queremos contribuir y apoyar a generar tal y cual proyecto, tal y cual resultado que nos resulta valioso a nosotros. Entonces, por ahí viene el tema de crear narrativas poderosas. Crear una narrativa poderosa de quiénes somos, tal vez es la narrativa más importante, la narrativa más impactante que podamos crear, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? Eleva nuestro espíritu y nos abre la posibilidad de utilizar un poder especial que tenemos los humanos de construirnos a nosotros mismos, de hacer lo que estos filósofos que he mencionado antes, filósofos existencialistas, lo que proponen, de construirnos, de utilizar el aprendizaje de Víctor Frank, este psicólogo que he mencionado antes, que nos deja un gran legado en términos de la posibilidad de elegir nuestra actitud frente a los retos. Este psicólogo que estuvo en los campos de concentración nazi, que independientemente del entorno tan extremo que vivió, él elegía el tipo de actitud que tenía y eso le permitió mantenerse con vida en esas circunstancias que vivió. Entonces, a ver, el tema es cómo puedo hacerme consciente, porque si no soy consciente de que yo tengo el poder con mi lenguaje de contarme historias empoderantes, de contarme historias sobre mí, sobre los demás, sobre el mundo, luego entonces me quedo en un mundo donde yo no tengo el poder de elegir, no tengo el poder de la elección, no tengo el poder de cambiar la manera de relacionarme con esos desafíos que están ahí afuera. Y me parece que ahí es donde está la gran oportunidad de elegir la manera de relacionarte con esos desafíos. Entonces, en la relación laboral es sumamente importante, como decía, vamos a estar la mayor parte del tiempo y la gran pregunta es, ¿cómo me conecto con no solamente ir a trabajar por dinero? No solamente ir a trabajar por dinero, sino buscar en mi trabajo otras satisfacciones, otras posibilidades. Y esto es sumamente importante, lo decía este psicólogo Abraham Maslow, en donde hay jerarquía de necesidades. Las personas, por supuesto que vamos a un trabajo porque queremos ganar dinero. Requerimos el dinero para pagar la renta de nuestra casa, para pagar la colegiatura de nuestros hijos, para ir al súper y cubrir nuestras necesidades. Pero por supuesto que cuando tenemos esa posibilidad de cubrir las necesidades más básicas, pues el vivir una vida de necesidades más básicas no es lo máximo que puede aspirar un ser humano, sino que después queremos también ser parte de una comunidad, sentirnos valiosos de contribuir con algo, sentirnos valiosos a nosotros mismos para sentirnos bien con nosotros mismos, conectarnos con un propósito que nos haga sentir que somos realizados, que nos haga sentir valiosos a nosotros mismos. Entonces, ahí es donde ir a un trabajo no solamente es con la parte de económica o de prestaciones, sino tiene que ver con esa conexión que yo hago.
tiene que ver con el ambiente que genero. Y no es de que lo genere alguien más o recursos humanos. Y esto es algo sumamente relevante. Es como esperar que mi ciudad esté mejor porque el gobernante en turno va a hacer buena recolección de la basura o va a dar buenos servicios, pero yo tiro la basura en la calle. Entonces tiene que ver con el concepto de ciudadanía, tiene que ver con el concepto de qué yo voy a hacer para crear ese ambiente en mi ciudad, pero en este caso en mi espacio de trabajo. Entonces voy a mi trabajo para ir como haciendo una recapitulación. Voy a mi trabajo no solamente buscando la parte económica, sino voy en mi trabajo buscando crear un espacio de reconocimiento, de conexiones sociales, de buscar un propósito que sea más allá de solamente lo que hago en el día a día, sino que esté conectado con algo importante. Pero no solamente lo busco, sino lo creo, es decir, contribuyo a crearlo. Inspiro a los demás a que se conecten con un trabajo y con relaciones que creen esa atmósfera. Soy parte de eso. Y entonces ahí es donde encuentro la posibilidad de encontrar un trabajo o un espacio laboral en donde me expreso, donde soy parte de esa creación, de esa posibilidad. Entonces, yo pienso, probablemente soy muy romántico, pero pienso que todos tenemos esa posibilidad de influir. Si yo puedo influir a las 5 personas con las que trabajo a mi alrededor, de independientemente de nuestras diferencias, crear buenas relaciones, llegar a acuerdos, generar un ambiente de respeto. Bueno, no es de los de arriba, sino tiene que ver conmigo, de crear ese ambiente. Y si tengo la posibilidad y la capacidad de crearlo, lo puedo llevar a mi casa, en mi familia, lo puedo llevar en mi entorno y puedo ser un líder con mi familia, con mis hijos, en mostrarles con el ejemplo una virtud, una forma de ser en el mundo que es virtuosa, ¿no? Que es de excelencia. Y desde ahí acceder a mejores posibilidades de calidad de vida, en la experiencia de la vida, no solamente en la parte económica, sin duda también, pero en la manera en que experimentamos la vida. Y entonces, pues esto es lo que quiero compartirte en este podcast, la posibilidad del lenguaje, de contarnos historias que nos empoderen, la posibilidad de tener una actitud frente a nuestra vida laboral que conlleve no solamente a buscar cosas, sino a participar en que esas cosas se den, de no solamente estar enfocado en la parte, digamos, de las necesidades más básicas, que son, digamos, de mayor sobrevivencia o fundamentales, sino aspirar a crear mejores posibilidades de conexión social y de sentirnos conectados con un propósito superior. El mejorar la vida de las personas como un propósito altamente significativo es sumamente poderoso para cumplir este propósito, porque me puedo conectar con ese propósito, luego entonces puedo eh, ver la importancia que implica en mi vida eso y tener una actitud de vida y una filosofía de vida para vivir desde ahí, creando valor a los demás, mejorando la vida de los demás. Y esto lo puedo llevar a mi familia, lo puedo llevar a mi entorno. Y esta virtud me permite experimentar la vida pues como creador, como promotor de algo positivo en el mundo. Entonces, creo que no tenemos que ser el presidente de una república, el gran líder de una organización mundial, sino desde nuestra trinchera de influencia poder contribuir de manera positiva a enriquecer la vida del mundo, enriquecer la vida de los demás desde mi relación con ellos. Entonces, te invito a reflexionar sobre esto, te invito a que sigas conectado con estos podcasts que vamos a estar como hablando de estos temas en donde pues podemos tal vez descubrir o identificar o tener algunos insights de lo que estamos viviendo en nuestra vida laboral. Quiero hablar en otro podcast de la jerarquía también de los valores, no solamente de las necesidades, y cómo los valores también es un tema sumamente importante que yo pueda captar. Cuando yo tengo la información, eso me permite entonces ver en el tablero de lo que estoy viviendo, ver cosas que probablemente antes no veía. Y yo te invito a que empieces a ver la posibilidad del poder que tú tienes con tu actitud, con la elección que tienes
de tu actitud, de la relación con los retos, los desafíos de tu trabajo día con día, el contribuir para crear un espacio de trabajo de esta naturaleza. Entonces nos vemos en el próximo podcast y mantente conectado con nosotros, y quiero saber tu opinión a través de los diferentes medios. Te invito a que nos digas cuál es tu opinión y qué piensas y qué ideas te gustaría que platicáramos en esta conversación, en estas cápsulas de información.